impactó mucho la palabra sobrevivir, digamos, más que el festejemos, si lo querés. Ahí me di cuenta de que narraba la palabra nuestra actualidad. Y me pareció una síntesis, esas tres palabras, festejemos para sobrevivir, me pareció que daba un camino, una salida a esa sobrevivencia. El festejo como un carnaval, como una fiesta, como un ritual nuevo, nos daba un camino, un camino. Y eso es lo que me impactó. Llegué a casa y dije, quiero escribir sobre esto porque me parece que a veces son los pequeños gestos los que crean una narrativa, una historia, los que nos dan una punta del hilo para tirar, ¿no? Fútbol y amistad. Lo colectivo es el denominador común. En esta ocasión conversamos con Román Massili, psicólogo social, editor, escritor. A continuación, la entrevista completa. Esto es Sarabá, un programa para acompañarte sin aturdirte en su sexta temporada y en el año de la reafirmación de los derechos humanos a 50 años del último golpe cívico, militar, eclesiástico, empresarial en nuestro país. Sarabá, un rato para ver, escuchar, reflexionar y sentir junto con vos. Producido y conducido por Silvana Rena, Mónica González y Silvana Alcaraz, con la operación técnica y algo más de Santiago Santos. Bueno, y ya estamos en comunicación con nuestro entrevistado del programa de hoy. Se trata de Román Massili, quien es editor y escritor. Dirigió diversas publicaciones periódicas, entre ellas Campo Grupal y la revista argentina de biodanza. También coordina talleres vinculados a lo expresivo, lo grupal y lo corporal. Es psicólogo social, psicodramatista, actor, director de teatro espontáneo y facilitador de biodanza, entre otros datos biográficos que ya iremos compartiendo a medida que se vaya desplegando la charla. Román, ¿nos estás escuchando? Te damos la bienvenida. ¿Sí? ¿Cómo les va? Las escucho perfectamente. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, te damos la bienvenida. Acá estamos con Silvana, mi compañera, una de mis compañeras de Sarabá. Todo esto empieza con un texto tuyo que este domingo pasado, luego de finalizada la final del Mundial, se viralizó a través de las redes sociales y de grupos de WhatsApp. Es un texto muy, muy hermoso que estamos compartiendo como editorial del programa de hoy y que se titula Festejemos para sobrevivir. Vos decías en ese texto que esa fue una frase que viste escrita en una pizarra, así al pasar, y que te interpeló. Entonces, bueno, ese fue el disparador también para que nos diera curiosidad y tuviéramos ganas de entablar esta charla con vos. ¿Qué fue lo que te hizo pensar o te disparó esa frase, festejemos para sobrevivir? Sí, la vi pasando por un café. La tenía interna, en una frase que yo todos los días que paso por ese café miro porque hay frases de rock nacional, cuestiones así inspiradoras. Y esta vez vi esa bandera y me impactó mucho la palabra sobrevivir, digamos, más que el festejemos, si lo querés. Ahí me di cuenta de que narraba la palabra nuestra actualidad. Y me pareció una síntesis, esas tres palabras, festejemos para sobrevivir, me pareció que daba un camino, una salida a esa sobrevivencia. El festejo como un carnaval, como una fiesta, como un ritual nuevo, nos daba un camino. Y eso es lo que me impactó. Llegué a casa y dije,
quiero escribir sobre esto porque me parece que a veces son los pequeños gestos los que crean una narrativa, una historia, los que nos dan una punta del hilo para tirar, ¿no? Uh-huh. Qué hermoso lo que estás diciendo, porque festejemos pareciera ser un sinónimo de celebrar, y sin embargo no lo es tan así, ¿no? La celebración implica algo mayor en cuanto a lo simbólico. Sí, el festejemos de alguna manera y etimológicamente se asocia a la fiesta, ¿no? Por eso hablaba del carnaval, de una cuestión más plebeya, si se quiere. Tiene mucha vitalidad la fiesta. En ese sentido lo asocio yo, por lo menos. Uh-huh. Y en estos días nosotras hemos estado pensando en la amistad, y casualmente se nos ocurría pensar en esto de que el fútbol y la amistad tienen un denominador común, que es lo colectivo, ¿no? Y sí, me haces acordar a un texto de Dolina, Instrucciones para elegir en un picado, donde el tipo dice de que cuando elegimos en un picadito de fútbol, en general terminamos eligiendo a nuestros amigos, no a quienes juegan mejor. Y termina ese texto diciendo, porque es mejor si uno tiene que vivir una derrota, vivirla con amigos, y seguir un triunfo con gente que uno no conoce, no te dice nada, no aporta. Ahí se juega lo afectivo totalmente, ¿no? Totalmente lo afectivo, claro que sí. Uh-huh. Y este mundial ha reflotado todo ese espíritu, ¿no? Te cuento cómo coincidimos con Mónica en llegar a vos, y a partir del poema que vos componías. El sábado por la noche, escuchando una entrevista a Coan en TBR, él en un principio dice que era algo desmesurado, ¿no? Esto de lo simbólico en el fútbol, haciendo mención al cartel de Malvinas. Y a mí me chocaba un poco, porque yo digo, todo lo contrario, lo simbólico es lo que nos une en lo colectivo, ¿no? Y leer tu poema para mí fue como, wow, algo de acá se junta, ¿no? Algo de esto que estamos pensando en esto que es Sarabá, tiene la misma línea de lo que vos planteás bellamente con esa poética maravillosa. Sí, claro, hay muchas maneras de verlo. Quizás hay gente que siente escozor ante la unión fútbol-política, o lo ve demagógico o banal, si lo querés. Para mí, digamos, yo lo asocié al término de la pertenencia, ¿no? A sentirnos parte de algo en común, parecido a la amistad que vos traías antes, ¿no? Somos amigos porque tenemos algo en común, independientemente de que pensemos o no lo mismo, de que tengamos las mismas ideologías, los mismos intereses, pero hay un sector común que es el del afecto, el de la lealtad, el del acompañamiento, tantas cosas que realmente en nuestro país hacemos culto de esto, ¿no? Sobre todo en estos momentos que se nos tacha del país más racista, graciosamente, pero nosotros hacemos culto de la amistad, me parece. ¿Y puede volverse así como preocupante o peligroso esta cuestión de la pertenencia? Digo, porque la gente sale a festejar al obelisco y es apaleada por ello, ¿no? ¿Se vuelve peligroso este sentimiento de comunidad? Y de alguna manera sí, porque yo creo que el poder, dicho en general, necesita la fragmentación, no la pertenencia. El individualismo, la separación. Hay una idea de Deleuze, que es un filósofo francés, que él dice, el poder tiene más necesidad de angustiarnos que de reprimirnos. Acá toman todo, acá también reprimen, pero creo que es interesante esa cuestión del entristecer, porque en la tristeza, en la angustia, uno se aísla. Y lo que vimos con el festejo es un gesto comunitario, un gesto de unión, ¿no? Independientemente de que no alcanza, no es que con esto logramos ser comunidad, que con esto
llegamos a una meta. Pero son gestos que nos despiertan, un poco como la bandera de las Malvinas argentinas que levantaron los jugadores. Nos despiertan, cierto, esta es una causa nacional, cierto, podemos visibilizar nuestros problemas, cierto, tal cosa, tal otra. Un despertar, digamos. Uh-huh. Decías, Román, que de esa frase que habías visto, festejamos para sobrevivir, por ahí sobrevivir era la palabra que más te había llamado la atención, y más allá de lo obvio que implica por ahí la situación económica, social en la Argentina, ¿en qué otros contextos, digamos, necesitamos festejar para sobrevivir? Yo creo que es una actitud vital, digamos, una actitud afirmativa en todo contexto. Mira, te voy a decir algo que quizás pueda ser, no sé, complicado. A veces, sobre todo para el Día Internacional de la Mujer, muchas veces hay un comentario, no es un día de fiesta, sino de lucha. Una cosa así, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Sobre todo se nos dice a los varones si hay una salutación, una cosa así. Y aunque se entiende perfectamente de qué se trata esa expresión, yo digo, estamos contraponiendo la fiesta a la lucha, y en realidad estaría buenísimo unirlas, digamos. Uh-huh. Que siempre el festejo, la alegría, esté unido a la pelea, a la lucha, al visibilizar los problemas, a darle curso. Como que hay algo en nuestro ser judeo-cristiano, en nuestra manera de organizarnos, uh-huh, que subestima la cuestión del ritual y de la fiesta, ¿no? Uh-huh. Como si fuese que para pelear algo importante hay que hacerlo con la cara seria y con cierta tristeza o melancolía, que también es una parte de nuestro ser nacional, digamos. Uh-huh. Claro, sí. En ese sentido lo digo. Claro, sí, como una solemnización por ahí, ¿no? De hecho, las conmemoraciones que tenemos en nuestra patria siempre son en aniversarios de fallecimientos, generalmente, ¿no? Sí, Martín, bueno, claro, Belgrano, claro. Ya eso nos va marcando una Nos efeméride con esa claro, carga. Claro. Hablamos de San Martín el día que murió, hablamos de Belgrano, bueno, en el Día de la Bandera en ese caso. Pero sí, parece como entre comillas festejamos las muertes, pero claro, hay un contrasentido, sí. Uh-huh. Sí, pero un poco tiene esa carga que vos decís. Me hace pensar esto que trajiste recién sobre el Día de la Mujer y a otros accionarios tuyos que hemos ido viendo en entrevistas y demás, que tienen que ver con haber sido promotor de una marcha. Sí, no sé si vos lo viste por ahí también, porque no hemos compartido quizá los mismos materiales. No. En 2015, que fue una marcha bastante disruptiva, que se llamó Ponete la pollera si sos hombre. No sé si querés comentarnos sobre eso. Sí, fue una provocación de hombres hacia hombres, digamos, ¿no? Porque en ese momento estaba en auge la lucha feminista, el ni una menos, uh-huh, la cuestión de la ley del aborto. Uh-huh. Y yo lo que veía es que nosotros estábamos como distraídos, haciéndonos los distraídos, ¿no? Como si toda esa cuestión no nos involucra. Entonces se me ocurrió proponer, primero a partir de un texto en Facebook, después hice una especie de llamamiento, de decir, esto nos toca, algo tenemos que hacer, algo tenemos que pensar también con respecto a esto. No es una cuestión de las mujeres solamente. Entonces, la provocación fue pedirle una prenda prestada a nuestras amigas, compañeras, parejas, hijas, para marchar, en principio en la ciudad de Buenos Aires, después se asociaron otros lugares, otras ciudades, otros compañeros, marchar durante varias cuadras llevando esa prenda, en este caso una pollera, y carteles que cada uno haya confeccionado con respecto a, bueno,
un hashtag que tuvo esa marcha fue uno más por ni una menos, por ejemplo. Y les pedimos a los partidos políticos que iban a participar que marchen al fondo, no adelante. Tuvo también como característica que quienes llevábamos la bandera con el título de la marcha, cada cuadra íbamos cambiando, no nos quedábamos siempre los mismos adelante. Quisimos hacer algo un poquito distinto, tuvo alguna repercusión, pero fue más bien un apoyo al ni una menos, ¿no? A lo que las mujeres ya habían comenzado a realizar en movilización. Y ahí lo que se pone en juego, además de la palabra, es ponerle el cuerpo también, ¿no? Ponerle el cuerpo y aparte caminar por calles recibiendo también burlas, insultos. Nosotros decíamos, estamos recibiendo un 0,1 de lo que muchas veces reciben las mujeres caminando por la calle, caminando por lugares de cierto peligro, siendo acosadas. Es como también exponernos a vivir en el cuerpo esa situación, ¿no? Y enlazándolo un poco con lo que decías anteriormente, es una forma también de celebrar esto que es una vida, ¿no? Es una forma de transitar. Digo esto sabiendo que es algo que por ahí es sostenerlo, esto de pensar la vida como una forma de enlazar el arte, el cuerpo, expresarse. Y ahí todo es una decisión de celebrarlo. Es una decisión, y es una decisión a conciencia, porque, digamos, yo miro mi historia y no es que así transcurrí mi vida, digamos, ¿no? Ni mucho menos. De hecho, yo miro para atrás, miro el adolescente, el joven que fui, y me veo con tristeza, con preocupación, peleando en ciertas luchas, pero yo las veía con mucha seriedad, digamos, con demasiada seriedad. Y la vida me fue llevando por otros caminos, incorporando también, como vos decís, el cuerpo, la presencia. Y ahí me di cuenta de que ante cualquier situación uno también puede danzar, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Danzar con lo que la vida te propone, y no solamente hacer fuerza, digamos, en una especie de lucha de aikido, digamos. Aunque el aikido tiene que ver con utilizar la fuerza del oponente, quizás no es la mejor palabra. Bueno, otro dato interesante de tu biografía, Román, es que también fuiste pionero en la creación y la moderación de comunidades virtuales en Internet desde 1996, o sea, ahí ni bien había empezado a funcionar Internet. No sé si querés contarnos un poquito sobre eso y después un poco ver cómo esto de la virtualidad, ¿no?, que está tan presente, la digitalidad en nuestras vidas hoy, cómo se contrapone o cómo se puede complementar con esto de la corporalidad, del poner el cuerpo, ¿no? ¿Qué reflexiones hoy respecto de todo eso? Sí, en esa época, en el 96, al año de salir la Internet acá en Argentina, de llegar, comenzamos a hacer grupos que eran a través de mail, antes de las redes sociales, antes de los grupos de Yahoo, es decir, una cosa primitiva en este momento. Me acuerdo que en su momento llegamos a hacer, en el 96, 100 personas en un grupo dedicado a temas psicosociales, y era una barbaridad, aparte gente no solo de Argentina, de América Latina, de España. Era conmovedor para nosotros esa comunicación, ¿no? Y todo surgió porque participé en un congreso que hubo internacional en Argentina, de psicoterapia de grupos, y ya había un panel que hablaban contra la virtualidad, contra las cuestiones de Internet. Y a mí se me ocurrió preguntarle a 4 personas que estaban en el panel si tenían mail, no otra cosa, si tenían email. Y ninguno de los 4 tenía, pero ya tenían una concepción de lo que iba a pasar con esto. Y a mí me dio bronca, porque digo, qué increíble, ¿no? No hay una experiencia, pero ya hay una teoría. Entonces, con los grupos virtuales, lo que empecé a hacer, lo que empezamos a hacer varios, es a tener una experiencia de si era una experiencia de grupalidad, si se podía llamar así,
era coordinar un grupo a través de Internet, era hacer comunidad a través de Internet. Fue muy interesante. Y devino después en plataformas de seminarios virtuales, en las primeras páginas web dedicadas al tema. Es decir, fue todo un recorrido previo a la salida de Facebook y de las redes sociales como las vemos hoy, ¿no? Lo vemos. Que te siguen dando oportunidades de seguir comunicando, digamos, las diversas maneras de las que la comunicación va rodeando toda tu trayectoria. Las redes sociales se siguen sumando, ¿no? Parte de estar con vos tiene que ver con las redes sociales. Mira, de alguna manera yo tengo varios libros publicados y todo lo que he publicado son cosas que primero las escribí en las redes. Prácticamente desde hace 20 o 30 años lo escribo en las redes y lo comparto en el momento. Después, si tiene forma de libro, obviamente lo edito, lo corrijo un poco, pero todo lo que escribí, lo escribí en las redes primero. Tenemos aquí algunos de los títulos de algunos de tus libros. Otro día sin novedad, Poética de Estados en las redes sociales, que es de 2015. Política poética, modos de evitar las redes, La casa y la plaza, que es de 2016. Entre los árboles, 2020. Y luego, Primero danzás como vivís, Ética y estética en la facilitación de la biodanza, de 2026. O sea, ese es el último fresquito de los libros. Sí. Y también en 2022 tenemos aquí que, junto con Inés Fite, que entendemos que es olavarriense, o sea, es de la ciudad cercana aquí a Bolívar, donde estamos nosotros, crearon el mazo de cartas poéticas de azar entre textos e ilustraciones, ¿no? Sí, así es, con Inés, que es de Olavarría, exactamente. Bueno, una prolífica producción, digamos, para hacer, como decís, una recopilación de textos de redes sociales, son unos cuantos libros. Sí, obviamente que son libros de fragmentos, digamos, ¿no? Porque es una recopilación de cosas escritas no pensadas para ser libros, digamos. El libro viene después, por eso organizar, editar el material. Y las cartas también, las cartas nacen de frasecitas breves que durante 15 años fui publicando en las redes al estilo de un haiku, ¿no? Cosas así muy breves. Y charlando con Inés, que es una artista plástica increíble, empezamos a trabajar texto por texto, dibujo por dibujo, y nos dimos cuenta que había un mazo de cartas ahí que va muy bien con la época, ¿no? Donde mucha gente busca no solo una inspiración en una frase o en un dibujo, sino imagina algo oracular, adivinatorio. Nosotros un poco nos reímos de eso, pero sabemos que cada uno con un producto, con un texto, con una imagen, hace lo que quiere. Entonces, largamos el mazo de cartas y que la gente invente una manera de hacer algo con eso, ¿no? Claro, como que lo lúdico entra en juego ahí. Lo lúdico, exactamente, sí. Si alguien lo ve como oráculo, adelante. Si lo ven como una poesía cotidiana, adelante. Si lo ven como una inspiración, como es decir, ya no nos metemos con el efecto de recepción. Uno hace un producto, después cómo se utiliza es otro tema. Es así es como se complementa el libro, ¿verdad? Sí. Y veíamos también en una entrevista ya de hace algún tiempo, que volviendo a esto de Internet y la virtualidad, que vos decías que te parecía positivo, que generaba, digamos, comunicación, por lo menos, esto de poder usar Internet para vincularse. Ahora, la IA, digamos, este otro nuevo elemento que aparece, nuevo o no tan nuevo, que mucho, digamos, hay muchos alertas respecto de ¿no? Si genera posverdad, si genera realidades paralelas. Bueno, hay un montón de cosas de cómo intervienen las subjetividades, sobre todo de las nuevas generaciones, ¿no? Que están muy, de alguna manera, criadas, podríamos decir, con pantallas también. Bueno, ¿cómo ves esto en relación a lo grupal, a lo colectivo, a lo corporal?
Mira, la verdad que no tengo algo concreto para decir, algo distinto a lo que se está compartiendo en este momento. En principio me puse a probar de qué se trata. Hay cosas que hice con inteligencia artificial o ayudado con inteligencia artificial, porque, como te decía antes, con el tema de los primeros grupos, yo prefiero la experiencia a opinar sin tener idea de qué se trata o haberlo vivido, ¿no? Creo que hay que estar presente con las nuevas tecnologías. Ahora, es verdad que abre una cantidad de preguntas, ¿no? Pero toda nueva tecnología abre esas preguntas y esos miedos. Si lo querés, si pensamos en la imprenta, hace 500 años, cuando surge la imprenta de Gutenberg, ellos empezaron imprimiendo Biblias. Y toda la Iglesia Católica, que era un poco la intelectualidad de la época, decían que era una tecnología del diablo, porque antes la gente se reunía para escuchar al que leía en comunidad, y a partir de la imprenta la gente sola se refugiaba para leer, y como leían de noche y con una vela, la tez se le volvía media verdosa, había ojeras. Entonces decían, esas son muestras de lo diabólico de esta tecnología, no lo decían como tecnología, ¿no? Del libro. Entonces el libro era algo que daba pasmos en ese momento. Y bueno, y así cuando surgieron otras tecnologías ya más cercanas, como la radio, la televisión. Me acuerdo en la intelectualidad, cuando surge la televisión, se hablaba de caja boba, ¿no? Y con respecto a lo vincular, que la gente en la familia miraba televisión cuando comía y entonces no hablaban, y era como un peligro para el vínculo humano. Cada tecnología produce lo que Humberto Eco llamó apocalípticos e integrados, ¿no? Uno se ponía del lado del apocalipsis y otro de la integración, como diciendo, está todo bien, esto va a ser genial para la humanidad. Obviamente que ni lo uno ni lo otro, y obviamente que hay riesgos con la inteligencia artificial. No solo riesgos, hasta aburrimiento. Yo estoy viendo los flyers que están haciendo distinta gente para promocionar actividades, y son todos iguales, todas las imágenes ya se parecen. Eso me da un poquito de escozor. Que dejemos de poner creatividad y artesanía, digamos, en nuestras creaciones, en nuestras convocatorias, y que todo sea parecido, hegemónico, todos los rostros idénticos, todos los dibujos parecidos también. Sí, Me da miedo lo hegemónico a mí. Cuesta romper los sesgos que trae la IA. Aquí lo hemos usado cada tanto y se nota. Sí, se nota la repetición. Pero no tengo una opinión de qué va a pasar. Qué sé yo, algunos hablan de que es el fin del trabajo como lo conocemos, el peligro para los chicos. Sí, todo eso obviamente que es el riesgo, ¿no? Uh-huh. Y nombrabas recién distintas formas de resolver mediante lo artístico, lo artesanal. Y hay un campo que no hemos hecho mención, pero que vos también explorás y que está relacionado con el teatro, ¿no? Y es otra forma de encontrarse en esto de la comunicación, poner el cuerpo, la expresión, el afecto. Sí, mira, tiene que ver con el recorrido personal, así como cada uno tiene un recorrido. Yo venía de la escritura, del periodismo, de cuestiones más de la comunicación, cuestiones más, si se quiere, intelectuales. Y de a poco fui encontrando una conexión con mi cuerpo a partir del psicodrama, del teatro, de la biodanza. Es decir, maneras de expresarme. Yo buscaba maneras de expresarme y veía que lo intelectual era poco. Era acotado, poco en el sentido de acotado, ¿no? Uh-huh. Que había toda una vitalidad, un cuerpo, una alegría queriendo salir y no encontrando caminos. Entonces el teatro, yo hago teatro espontáneo, que es una especie de teatro de improvisación o comunitario, me dio un canal, otro canal, así como la escritura, obviamente, de expresión, ¿no? De expresión de mi ser, digamos, no solo de contenidos. A veces no es una cuestión de contenido o de algo ideológico en sí mismo, sino de expresar el propio ser.
En ese sentido es que tomé el teatro espontáneo. Y está en relación con la biodanza. Está en relación con la biodanza, está en relación con la poesía. Por ejemplo, me llamó la atención que este texto que dio origen a esta conversación, el Festejemos para sobrevivir, varias veces ustedes lo comentaron como una poesía, y yo nunca lo pensé como una poesía, pero me di cuenta de que puede haber una prosa que tenga elementos así metafóricos quizás, y si es así, yo soy feliz, digamos. Si se acerca en algo a un hecho poético, feliz de la vida. Totalmente. Creo que sí, que claramente es un texto poético. Sí, es imposible sí. No leerlo en esa clave. Claro, pero yo no lo vi así. Cuando lo hice no me di cuenta. Claro. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Claro. A veces uno no se da cuenta de lo que hace, yo creo. ¿Será porque decías también en una de las entrevistas que esto de la poesía te atraviesa en casi todo, ¿no? Y que incluso decías que te parecía imposible pensar la política sin la poesía. Eso escuchamos por ahí. Sí, ¿Cómo sería? también es una provocación, ¿no? Me parece que a la política que conocemos hoy en día, que vivimos o que sufrimos, le falta poesía, pero no en el sentido de que hablen con versos o en soneto, sino sensibilidad, acercamiento, estética, otro tipo de verdad, otro tipo de uso del lenguaje y a través del uso distinto del lenguaje, algo más certero, verdadero, honesto, cercano, cálido. Entonces me parece que la poesía tiene mucho para aportar a la política, en principio también porque la poesía es improductiva, digamos, se diferencia de la política que conocemos porque no tiene una finalidad, no es eficaz, no produce, no da rendimientos económicos. Es todo un problema el que acerca la poesía a todo lo que toca. Y me parece que al mismo tiempo a todo lo que toca le da vida, ¿no? Nos acerca vida. Y la política que conocemos hoy en día y que estamos sufriendo, si hay algo que no tiene es vida, ¿no? Tiene poder, tiene autoritarismo, tiene sufrimiento consigo. ¿Y alguna vez dirías que la política tuvo algún carácter poético en algún punto? Sí, hay cantidad de ejemplos o de momentos, quizás momentos que fueron como un fulgor, ¿no? Como un rayo que ilumina y se apaga, es breve, pero sí, para mí cantidad de momentos, en Argentina, en el mundo. A veces depende también de las simpatías de cada uno, ¿no? Yo puedo hacer un recorrido de momentos poéticos, qué sé yo, la foto que uno ve, porque nací después y creo que ustedes también, las patas en la Plaza de Mayo, en el 17 de octubre, me parece algo poético. Total. El renunciamiento de Evita me parece un texto poético. Qué sé yo, la historia me absolverá de Fidel Castro cuando él estaba preso y ya tenía certeza de que iban a triunfar y eran 8 que quedaron sobreviviendo. Me parece un gesto poético. Juan Gelman buscando a su nieta nacida en cautiverio y escribiéndole poesía sin conocerla todavía, me parece un gesto político poético. Tantos, ¿no? Tantos. Sí, asociados a Memoria, Verdad y Justicia hay muchas historias. Sí. Me hiciste acordar a Ángela, se me fue el papá, Pancho. No lo voy a poder mencionar porque se me fue el nombre, pero sí, escribe poesía y le escribe a su papá. Mira, en el 2001, por ejemplo, yo vi una pintada, de hecho tengo la foto, cuando fue esa rebelión del 2001, 2002, ¿no? El grafiti decía, que venga lo que nunca ha sido. Fíjate, una pintada política era una poesía. Es decir, en esa época había muchísimas pintadas que eran poéticas. Cuando de repente hay un acontecimiento que quiebra el orden político,
partidario también, las estructuras, la bajada de línea, sea cual sea, de repente si la gente se hace cargo del lenguaje, ese lenguaje sí o sí tiene que tener elementos poéticos. Totalmente. Ángela Urondo es a quien quería hacer mención y salía. De Paco Urondo. De Paco Urondo, claro. Claro, Sí. nada menos. Nada menos. Sí, tal cual. Hiciste mención en algún momento del comienzo del programa al momento que estamos atravesando en relación a esto de pensar si la Argentina es racista o no. Y la verdad que es una pregunta que nos interpela. Aquí en este programa cada tanto hemos tratado de revisar paradigmas de manera de reflexionar sobre nuestras miradas, nuestros posicionamientos, y hoy pareciera que uno se choca con algo, ¿no? ¿Somos racistas? ¿Los argentinos somos racistas? Se puede agarrar el tema de muchas maneras, ¿no? Si necesitamos ser autocríticos, obviamente que hay racismo. En principio vamos a ponerlo en contexto. En todos lados hay racismo. No es que no venimos a descubrir nada si decimos que acá hay racismo. Comparado con otros países podemos decir que quizás hay menos, pero acá hay racismo con los pueblos originarios, hay racismo con los negros también, hay racismo, clasismo hay también, que es una manera de ser racista. Hay xenofobia, lo vemos a veces, lo escuchamos en las canchas de fútbol, donde si queremos denostar al contrario, le decimos bolita, paraguas, pero al mismo tiempo que hay racismo, hay otros componentes que quizás moderan un poquito ese racismo. Hay muchos componentes comunitarios, afectivos, que complejizan la cosa, ¿no? Yo veo otros lugares que ese componente afectivo no está y solamente queda al descubierto la dureza del racismo y la xenofobia, ¿no? Volviendo un poco a los inicios de esta conversación y al texto y al fútbol y a la celebración, ¿qué otros eventos culturales podrías decir que hay similares al fútbol que nos congregan así como en festejos colectivos en Argentina? Y a veces hay, bueno, fíjate que hace poco pasó algo parecido con la muerte del Indio Solari, digamos, y volvemos a la poesía, volvemos al arte, a la música y a eventos que quizás son de muy difícil explicación, ¿no? Pero era conmovedor escuchar testimonios en la fila allá en Avellaneda cuando se lo fue a despedir al indio, de gente muy humilde, se la veía muy humilde, que decía: el indio me acercó a la poesía. Yo decía, es increíble lo que están diciendo. Están reivindicando la poesía como un valor. Gente que quizás, no sé si come las 4 comidas diarias, digamos, ¿no? Entonces, me parece que, por ejemplo, el arte, la poesía, la música sobre todo, es otro evento. Y el Indio Solari y los redonditos de ricota, el fenómeno de los redonditos lo demuestra, ¿no? Antes hablábamos de Olavarría, llevaron 400.000 personas a Olavarría. Fue increíble. Fue increíble. Entonces me parece que el arte, la música, el fútbol y obviamente la política, aunque ahora esté venida a menos, de capa caída en su movilización, pero hemos tenido movilizaciones increíbles, ¿no? Políticas, y no solo políticas en el sentido partidario. Pienso en el Bicentenario, por ejemplo, 200 de miles de personas, así autoconvocadas ahí, digamos, ¿no? Autoconvocadas con la bandera, con cuestiones patrióticas, cosa conmovedora. Nos gusta la calle, las calles y los espacios grandes a los argentinos y las argentinas. Sí, me encanta. Y la calle tiene, digamos, ¿no? Como otra impronta, quizá, bueno, un recital masivo al que uno puede ir, un estadio, tiene eso de lo colectivo también y de lo grande, pero ya la calle es otro espacio, es otro territorio, que tiene más que ver con esto de que uno va ahí porque
porque quiere, ¿no? Porque no paga una entrada, o puede haber una convocatoria, quizá de alguien de algún lado, pero básicamente está ahí porque tiene esas ganas o esa necesidad de estar ahí, en ese espacio que es el espacio común. Fíjate que el tema del habitar la calle es una de las cosas más reprimidas y perseguidas en este momento, con el famoso piquete, ley antipiquete, el protocolo. El protocolo de estar en la vereda, después estás en la vereda y te reprimen igual. Es decir, la tienen clara de que lo que quieren evitar o hacer que nos olvidemos es el uso, el transcurrir en nuestras manifestaciones de todo tipo en la calle. Digamos, la tienen, yo creo que a veces si uno ve lo que hace el poder, se da cuenta enseguida qué tenemos que hacer nosotros, ¿no? ¿Qué está haciendo el poder? Está tratando de sacarnos de la calle. Ah, perfecto, es ahí donde tenemos que estar. Es decir, nos dan el consejo con sus acciones. Totalmente, en acciones de rebeldía dentro de lo que se puede, ¿no? En esto de poner el cuerpo y exponerlo, no es solo ponerlo, sino exponerlo también, ¿no? A la brutalidad, a la violencia institucional, policial, en muchos casos. Y fíjate el ejemplo de Pablo Grillo, el fotógrafo que fue baleado, que está nuevamente en las calles, nuevamente fotografiando, siendo que estuvo a 1 centímetro de la muerte, ¿no? Sí, la verdad que es un poder de resistencia. Maravilloso, la resiliencia y sí, las ganas, ¿no? De la convicción, por las convicciones por las cuales está ahí con su máquina de sacar fotos nuevamente en la calle. Sí, sí, ahí se asocia nuevamente al Indio Solari, ¿no? Con esa canción donde dice que en la resistencia está todo el gallardo valor de la vida, tal ¿no? Cual. Me parece que ahí hay un secreto que nuestros artistas, nuestros músicos, nuestros militantes nos están dando. Sí, le ponen palabra quizá a lo que sentimos y pensamos, y a veces nos dan la idea, ¿no? A veces quizá desde el accionar, estos artistas o pensadores le ponen palabras a eso que hacemos, y otras veces por ahí es al revés. Las cosas que dicen son las que nos inspiran para hacer, ¿no? En la práctica. Sí. Es un ida y vuelta. Pequeños motores. Argentinos y argentinas. Que hay cosas que no se entenderían. Mientras hablábamos de la calle recién, me acordaba del último partido del Mundial, la cantidad de gente que quedó afuera del estadio. ¿Y qué tomaron? Tomaron la calle. O sea, esta cosa de que es impensado, que ahí sí hay un sentimiento de nuestro, de nacionalidad, de que nos identifica, esto de que tomar la calle. Y fíjate que los banderazos en Estados Unidos, en el Mundial, digamos, eran un día antes de cada partido, y para los estadounidenses y para la gente de otros países era algo inentendible. ¿Qué están haciendo un día antes del partido, todos juntos, en el Times Square Garden, ahí en distintos lados, como si fuese una tribuna, ¿no? Nosotros generamos encuentro, tribuna, afecto, comunidad, en donde sea. Sí. Y eso es un valor para mí interesantísimo. Dijiste tribuna y no sé por qué me pareció que ibas a frenar en tribu y no en tribuna. Escuchamos por ahí también que como que esto de lo tribal es algo que te moviliza, ¿no? Y que lo tribal va más allá de lo grupal, de lo meramente, pongámosle entre comillas, grupal. ¿Cómo sería eso? Sí. Por un lado es algo más antiguo, lo tribal, y es algo que está hacia adelante al mismo tiempo, paradójico. Porque lo grupal de alguna manera es algo distinto. Ay, no te estamos escuchando. Te hemos perdido. Ay, se nos perdió la voz, Román. Ahí está, ahora sí. No, decía volvemos. que lo grupal es algo disciplinario. Uno puede no solo vivir un grupo, sino estudiarlo, ¿no? Un grupo, los liderazgos en un grupo, la pertenencia, la pertinencia. Hay muchas teorías sociológicas, psicológicas que abordan los fenómenos grupales. En cambio, lo tribal lo precede, ¿no? Es una cuestión hecha de necesidad, de rito, de juntarse más allá de pertenencias, más allá de ideologías,
de juntarse porque necesitamos mantener el fuego, porque necesitamos sobrevivir. Y me parece que eso es como un cohete disparado hacia el futuro, ¿no? La tribalidad como celebración, como fiesta, como carnaval, gestos que son mucho más allá de lo grupal, que lo grupal de alguna manera también remite a un número pequeño de personas, ¿no? Para que haya grupo, es difícil nombrar a un agrupamiento de 100 personas como grupo, qué sé yo. Uno habla de grupos cuando hablas de 5 personas, de 10, de 15, de 20, cuanto mucho, qué sé yo. Más allá de eso hay algo que desborda la manera de vivir, digamos, ¿no? Ya con 100 personas uno ve una fiesta más que un grupo. Y es esto de que sea un cohete disparado hacia el futuro, tiene que ver con quizá estrategias necesarias para sobrevivir más adelante, digo, pensando, ¿no?, en todo lo que aqueja al planeta en este momento, la crisis climática, bueno. Volvemos a la sobrevivencia. Volvemos a eso, volvemos al texto, ¿no?, de festejar para sobrevivir, volvemos a la misma palabra. Digo, ¿lo pensás un poco en ese sentido? Como que ese, digamos, eso que viene de atrás, pero que va a ser de alguna manera necesario en el futuro, tiene que ver con ciertos riesgos de la humanidad, por decirlo quizá de una manera un poco catastrófica. Y sí, fíjate que ante cada situación, por ejemplo, el tema de los glaciares, ahora el tema de la ley de tierra, se forman tribus concretas que, así como se forman, se deshacen, digamos, porque son situacionales, para manifestarse, para sacar un manifiesto, para hablar con los diputados y senadores, para hacer notas en los medios de comunicación. Cada evento, así como fue la ley del aborto, etcétera, genera situacionalmente, yo diría, agrupamientos y tribus que por un tiempo viven y están muy ligadas a las necesidades y hasta te diría a lo instintivo, digamos. Lo que traen también, a diferencia de los agrupamientos más, no sé si le digo intelectuales, pero no es la palabra, ¿no? Lo asocio a lo disciplinario, como decía antes, al grupo. Lo tribal me suena más instintivo, es como decir, lo necesitamos para sobrevivir, lo necesitamos para que haya futuro, lo necesitamos para poder seguir teniendo hijos. Algo perentorio, me parece. Lo tribal defiende lo perentorio. Hermosa la definición. Me trajiste a la memoria a Cecilia Solá, que definía la organización de las mujeres como manada, ¿no? Es decir, en tiempos de movimientos feministas, la manada, que no define a quién, es dentro de la grupalidad, y entiendo que dentro de la escuela de Pichon Rivière se habla de esto, ¿no? De quién ocupa determinado lugar, qué tipo de relaciones se dan. Y en cambio en la manada eso se resuelve de otra forma, o sea, se resuelve en función de la necesidad, pero prevalece siempre esa cuestión del cuidado por el otro, del acompañamiento, del sostén, pensándolo en el ámbito de la biología, pero también pensándolo en las sociedades humanas, ¿no? Hay una música uruguaya, de Palma, algo así se llama, que tiene una canción que se llama Manada y dice: en manada no da miedo nada. Claro. Tan fácil de recordar además, ¿no? Con esa rima ahí cortita. Es un mantra. Tal cual, es un mantra. Bueno, Román, hoy por hoy tus trincheras pasan más que nada ¿por dónde? ¿Por la escritura, por la biodanza? Sobre todo por la escritura. La biodanza también la practico, tengo grupos semanales, es algo que hago desde hace fácil 15 años. Pero mi trinchera es la escritura. Sí. Lo que escribo y comparto en el momento a través de las redes, ¿no? No una escritura, digamos, no me siento un escritor de cuentos, de novelas, de literatura, de trabajo a largo plazo, sino de un trabajo comunicativo que necesita ser compartido con urgencia, digamos, ¿no?
Buenísimo. Y con respecto a la biodanza, hay algo, como una frase por ahí que es, primero danzás como vivís, es una parte del título de uno de tus libros, pero vimos por ahí que decía, creo que en una de las cartas de las que hablábamos hoy, que era primero danzás como vivís, pero después vivís como danzás. ¿Qué querría decir esto? De hecho, el libro tiene como título Primero danzás como vivís y das vuelta a la contratapa y está la otra parte. Después vivís como danzás. Y los dibujos de Inés, que también ilustró el libro, tienen que ver, hacen mención a eso. Tiene que ver con el proceso de la biodanza, pero con el proceso de cualquier situación sanadora, artística, ¿no? A veces uno ve una obra de arte y sale distinto. Uh-huh. Es como decir, primero entras a danzar, por ejemplo, en un grupo de danza, y danzás al modo en que vos ya estás viviendo. Uh-huh. Quizás te cuesta tener un movimiento fluido, te cuesta agacharte, te cuesta encontrarte en la mirada con otras personas. Y a medida de que vas danzando, hay algo en vos que se va modificando, y esa modificación obviamente que no está solamente en la danza, la llevas a tu vida en general. Si tu movimiento empieza a ser más fluido, es muy probable que tus movimientos en familia, en trabajo, en vecindad, empiecen a ser más fluidos también, ¿no? Entonces hay como una dialéctica, hay algo que se contagia, digamos. Primero, sos como sos, esa frase de yo soy así, yo soy así, y después parece que no era solamente así. Ahora también puedo ser asá, y vaya a saber de cuántas otras maneras, y expandirlo a otros lugares de mi vida, ¿no? Otros ámbitos. Uh-huh. Muy hermoso. Maravilloso. Bueno. Más que agradecidas sí. por este tiempo. Ha sido, no sé cómo ha sido para vos, pero para nosotras ha sido hermoso, me encanta la conversación. Bueno, sí, como te decía hoy, te agradecemos de que te hayas predispuesto para esta conversación con dos desconocidas, lejanas, que salieron así a partir de una viralización, y lo buenísimo que está, ¿no? Esto de que se viralicen, por ahí se compartan textos, reflexiones, pensamientos, como pasó en este caso con tu texto, porque bueno, nos permite esto, ¿no? Conectarnos, disfrutar del texto, del sentido, y llegar, por ejemplo, a esta instancia de después podernos reunir, aunque sea virtualmente, y seguir charlando de un montón de cosas que se van abriendo a partir de ahí. Ya no somos ni tan desconocidos ni tan lejanos, ¿no? Tal cual. Claro, tal cual. En mi caso, esta conversación ha sido hasta esperanzadora, ¿no? Cuando definías la tribu y uno le piensa a todos los atributos, a lo tribal, es hasta esperanzador. O sea, a esta adversidad que se atraviesa, en la que se está allí resistiendo, puede haber todavía esperanzas de que algo nuevo nazca desde lo colectivo, desde lo tribal, ¿no? Desde el encuentro y desde la poesía, como bien lo nombrabas. Y bueno, apostemos a eso, apostemos a esa esperanza. Aunque la palabra esperanza tiene su complejidad, pero mira, ¿puedo decir una cosita más? Sí, por supuesto, sí. Una vez mi hija, cuando tenía 9 años, mi hija menor, me llama y me dice, papá, mañana te llamo. Yo estaba en un mal día. Le digo, bueno, sí. Pa, quizás te llamo, quizás no. Sí, ya sé. Pa, ¿qué querés? Le digo. No tengas esperanza. Si querés, un poquito de curiosidad. Bueno, yo apuesto a la curiosidad más que a la esperanza, y eso para mí me da calor y me da idea que hay futuro, si tenemos curiosidad. Qué grande. Buenísimo. Nos quedamos con eso. Con la curiosidad y con la esperanza, no de esperar, sino de hacer para que suceda. De hacer algo ahora para que suceda, tal cual. Ahí va. Bueno, te mandamos un abrazo fuerte, y bueno, será hasta alguna próxima conversación o contacto que tengamos. Más allá de que, iremos viendo también tus materiales, tus libros, toda tu producción para seguir acercándonos de alguna manera. Y yo también voy a ir escuchando los podcasts de ustedes. Esto es recíproco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Un abrazo para vos. Estuviste escuchando un podcast de Sarabá. Si te gustó este contenido, apoya nuestra comunidad suscribiéndote a YouTube o Spotify.
Muchas gracias.